Muy buenos días. A continuación, Manuel Ricardo Peña Grosso y Henry Nicolás Cornejo desarrollaremos los literales A y D del ejercicio número 11 del capítulo 5.1.1 del libro de ecuaciones diferenciales de Sila. Este es un problema que nos habla de sistemas masa-resorte. Vamos a hablar un poco de lo que son estos sistemas. Nos dice entonces que un sistema masa-resorte está formado por un cuerpo elástico en donde se acopla una masa a la cual se le pueden aplicar fuerzas que deforman la contextura del cuerpo elástico, en el que actúa una constante de proporcionalidad del resorte. En el funcionamiento de un sistema masa-resorte interactúan diferentes fuerzas, diferentes magnitudes con las cuales se pueden establecer relaciones que se ven reflejadas en la ley de Hooke para un sistema masa-resorte, con la cual se pueden calcular valores de las magnitudes que interactúan en el fenómeno. La ley de Hooke afirma que la deformación experimentada por un objeto elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él. Bueno, el enunciado del problema nos dice que una masa que pesa 64 libras alarga 0,32 pies un resorte. Al inicio, la masa se libera desde un punto que está 8 pulgadas arriba de la posición de equilibrio, con una velocidad descendente de 5 pies sobre segundo. El literal A nos dice encuentre la ecuación de movimiento, y en el literal D nos preguntan en qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio con dirección hacia abajo por segunda vez. Para desarrollar este problema vamos a tener en cuenta la ecuación diferencial de un movimiento libre no amortiguado. Esta ecuación diferencial surge de igualar la definición de fuerza de la segunda ley de Newton, donde nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y la definición de fuerza de la ley de Hooke, que fue de lo cual acabamos de hablar, donde dice que la fuerza es igual a un valor negativo de K por S, teniendo en cuenta que nuestra masa se encuentra en movimiento, es decir, que hay una aceleración. Entonces a S habrá que sumarle un valor de X, que es la distancia o la cantidad de elongación después del punto de equilibrio. Despejando, vamos a encontrar finalmente esta ecuación, que es una ecuación diferencial de segundo orden, que va a describir el movimiento armónico simple o el movimiento libre no amortiguado de nuestro resorte. La raíz de esta ecuación es una raíz compleja, para lo cual su solución va a ser C1 por el coseno de WT más C2 por el seno de WT. Recordemos que W es el peso y T es el tiempo. Entonces el literal A nos dice encuentre la ecuación de movimiento. Tenemos aquí en cuenta los valores que nos dan. Vamos a llamar a S, que es la cantidad de elongación hasta el punto de equilibrio, la vamos a llamar Y1, y esto es igual a 0,32 pies. Y va a ser la distancia desde la cual se liberó la masa, es decir, 8 pulgadas, es decir, que para nuestro ejercicio, pues convertidas a pie serían 2/3 de pie, y sería un valor negativo puesto que está sobre el punto de equilibrio. El peso de la masa son 64 libras y la velocidad descendente serán 5 pies sobre segundo. Vamos a tener también en cuenta las definiciones de fuerza restauradora. Esto es igual a K por S, donde K es una constante de proporcionalidad llamada constante del resorte, donde S es la cantidad de elongación, M será la masa, la gravedad será igual a 32 pies sobre segundo cuadrado, el peso será igual a la masa por la gravedad, y la masa por la gravedad, dado que es igual a la constante de proporcionalidad del resorte por la cantidad de elongación, pues esto lo podemos igualar a 0, y finalmente vamos a tener que masa por gravedad menos K por S sería igual a 0.
Aquí tenemos entonces que en nuestro primer instante la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Si nosotros despejamos y reemplazamos los valores de peso por masa por gravedad y de fuerza restauradora por el valor negativo de K por Y, finalmente vamos a encontrar que la masa por la gravedad es igual a un valor negativo de K por Y. En el segundo instante tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y son iguales a la masa por la aceleración, dado que el cuerpo o la masa ya se encuentra en movimiento. Reemplazamos los valores de peso por masa por gravedad y de fuerza restauradora igualmente como lo hicimos anteriormente, y finalmente lo que vamos a encontrar es esta ecuación de segundo orden, que es una ecuación que ya hemos trabajado en clase y pues sabemos cuál es su solución. Lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestro polinomio auxiliar para encontrar una ecuación auxiliar. Entonces encontramos que r al cuadrado más k sobre m es igual a 0. Recordemos que k sobre m es igual a el peso al cuadrado, entonces vamos a tener una suma de cuadrados. Factorizando y despejando vamos a encontrar que nuestra raíz es más o menos la raíz cuadrada de k sobre m multiplicado por i. Tenemos que encontrar entonces los valores de k y los valores de m para reemplazarlos en nuestra raíz. Sabemos entonces que el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces la masa será igual al peso sobre la gravedad. Estos son dos valores que ya tenemos. Entonces tenemos que 64 sobre 32,17 será igual a 2 slugs. Sabemos también entonces que el peso es igual a k por y, y son dos valores que también tenemos. Entonces despejamos k, que sería igual al peso sobre y esto es igual a 64 sobre 0,32, que nos da como resultado 200. Ahora reemplazamos en nuestra raíz estos valores y encontramos que tenemos dos raíces, R1 que es igual a 10 por i, y R2 que es un valor negativo de 10 por i. Encontramos entonces ya nuestra ecuación auxiliar, que sería igual a C1 por el coseno de 10t más C2 por el seno de 10t. Nos quedaría pendiente entonces despejar los valores de C1 y de C2. Tenemos entonces nosotros el valor de y evaluado en 0, que es igual a menos 2 tercios, como habíamos analizado inicialmente. Es el valor desde donde se lanza la masa ya adherida al resorte. Entonces tenemos que menos 2 tercios es igual a C1 por el coseno de 10 por 0, por el tiempo 0, más C2 por el seno de 10 por el tiempo 0. Tenemos entonces que el coseno de 0 es igual a 1 y el seno multiplicado por 0 es igual a 0. Finalmente encontramos que C1 es igual a menos 2 tercios. Ahora procedemos a encontrar el valor de C2. Entonces tenemos en cuenta que y' evaluada en 0 será igual a 5, que 5 terminaría siendo para nosotros la velocidad descendente, y la igualamos a la derivada de nuestra ecuación auxiliar. Entonces, derivando nuestra ecuación auxiliar, encontramos que 5 es igual a menos 10 por C1 por el seno de 10 por 0 más C2 por 10 por el coseno de 10 por 0. Despejando, finalmente entonces encontramos que C2 será igual a 5 sobre 10 o C2 será igual a 1/2. Finalmente reemplazamos en nuestra ecuación y encontramos que y será igual a menos 2 tercios por el coseno de 10t más 1/2 por el seno de 10t. Esta ecuación se puede simplificar un poco más, yo la voy a dejar hasta aquí, ¿no?
Entonces, bueno, muchas gracias. Y a continuación toma la palabra mi compañero Henry Nicolás Cornejo. Buen día, mi nombre es Henry Cornejo, estudiante perteneciente al curso de ecuaciones diferenciales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Vamos a seguir trabajando sobre el capítulo 5.1, que nos habla del modelado de ecuaciones diferenciales de orden superior por Benitzil. Vamos a hablar sobre el ejercicio 11 que estábamos resolviendo. Vamos a ahora resolver el inciso D, que nos pregunta que en qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio con dirección hacia abajo por segunda vez. Para eso vamos a hablar primero de, de los sistemas masa-resorte. Entonces decimos que estos sistemas masa-resorte, ya sean verticales u horizontales, siempre y cuando no tengan fricción, oscilan de forma idéntica alrededor de una posición de equilibrio si sus masas y sus resortes son iguales. Eh, Cabe aclarar que pues para los resortes verticales, pues la gravedad nos va a estirar o a comprimir el resorte, más allá de la longitud natural, como lo podemos observar. Acá tenemos el siguiente esquema con sus valores, donde acá es la constante del resorte. También tenemos la distancia que nos da la masa al elongar el resorte. Tenemos también nuestra posición de equilibrio, que siempre va a ser y igual a cero. Y por último, pues tenemos nuestro valor de masa, la masa que nos está afectando nuestro resorte. Ahora vamos a resolver el inciso D. Entonces volvemos a reescribirlo. Para resolver este inciso, vamos a utilizar nuestra ecuación allá en el inciso A, que es nuestra formulación del movimiento. Este consta este tiene nuestras dos constantes que vamos a utilizar para hallar la respuesta a nuestro inciso. Entonces nuestra solución general es la siguiente, donde la vamos a despejar, donde tenemos varias incógnitas. Primero que todo vamos a hallar la amplitud. Entonces para hallar la amplitud vamos a utilizar la siguiente ecuación, muy sencilla. Entonces decimos que la amplitud es igual a la raíz de la sumatoria de las dos constantes. Entonces, ya tenemos la constante 1 y la constante 2 que habíamos hallado pues en nuestra formulación del inciso A. Entonces decimos que la amplitud es igual a la raíz de menos 2 tercios más un medio. Esto nos da como resultado que la amplitud es igual a 5 sextos pies. Ahora, otra de nuestras incógnitas, nuestro valor de phi. Para eso vamos a utilizar la siguiente ecuación, eh, y la vamos a despejar. Entonces decimos que el seno de phi es igual a la constante 1 sobre la amplitud. Ahora, pasamos el seno a arcoseno. Entonces nos quedaría que phi es igual al arcoseno de la constante 1 sobre la amplitud. Los valores a reemplazar son que pi es igual a 0,927. Ya teniendo estas dos incógnitas, entonces vamos a retomar nuestra ecuación principal, nuestra ecuación general. Entonces decimos que y es igual a seno de wt más pi. Ya tenemos la variable de la amplitud, tenemos la variable de pi. Ahora vamos a despejar lo que es phi, el tiempo. Recordemos que siempre lleva a ser igual a cero, pues porque es el punto de equilibrio. Entonces, despejando, obtenemos que wt más phi es igual a npi. Recordemos que n es un número real, es un número entero mayor que cero, no puede ser negativo. Ahora, la ecuación finalmente nos queda que el tiempo es igual a n veces por pi más los otros valores que ya conocíamos. Entonces decimos que 2pi es igual a 0,72 segundos. En conclusión,
eh, la masa en su segunda vez por la posición de equilibrio, o sea, la masa pasa en su segunda vez por la posición de equilibrio a los 0.72 segundos.